Muy buenas tardes a todos los televidentes de Noticias al Día. Hoy nos encontramos con 4 egresados de la Universidad Mariana, David Felipe Vallejo Zamudio, David Alfonso La Urbina, William Alexander Novas Enríquez y Uber Mateo Noguera Enríquez. Estos nos van a explicar acerca de la teoría del conflicto. Bueno, vamos a iniciar con David Alfonso La Urbina, quien nos va a explicar qué es la teoría del conflicto, cómo se origina y su etimología. Buenas tardes. Primeramente comenzaremos hablando acerca de la definición de conflicto. Y podemos decir desde un concepto amplio, digamos que abarca el uso de la interpretación. Este nos hace relación a que el conflicto se puede tomar como un conjunto de pensamientos relacionados con el entorno, en el cual se ve involucrado el interés y la necesidad social, el cual se intentará resolver invocando sea bien a la paz o a la guerra. Cuando hablamos acerca de paz y guerra, son los modelos de interpretación que se habla, porque la paz podría ser la conciliación y la guerra podría ser un asunto no conciliable. Y ahora bien, respecto al segundo tema, que es el origen etimológico del conflicto, podemos decir que el conflicto viene del latín conflictus, que denota combate, lucha, pelea, un apuro inclusive, situación desgraciada o de difícil salida. En sí, la etimología se refiere casi a todos los sinónimos que denoten lucha y combate. Seguidamente vemos el origen del conflicto. ¿Y qué podemos decir acerca de este? Que este se origina debido a que el hombre o la persona es un ser social. Y digamos, y este al convivir en un conjunto de sociedades o de personas, chocan los intereses que tengan. Y debido a este, se da una incompatibilidad de intereses. Y ahora bien, una persona muy influyente en este tema del conflicto es Sigmund Freud, que nos dice que los conflictos y sus consecuencias tienen un precio inevitable, digamos que debe pagar la especie humana. Y aquí como ejemplo podríamos nombrar la Segunda Guerra Mundial. Fue un conflicto que tenía muchos intereses y sus consecuencias se basaron en la muerte, también en la destrucción de muchos sitios. Y esto ha pasado que después de mucho tiempo se siga afrontando el precio que tuvo que pagar la especie humana. Muchas gracias, David Alfonso. Ahorita nos encontramos con William Alexander Narváez, quien le pedimos que haga el favor de explicarnos las características del conflicto y también el conflicto en el campo social y psicológico. Claro, pues en general, para entender bien el conflicto tenemos que saber que tiene unas características, las cuales ya debemos conocer, las cuales es la pluralidad de actores y es todas las partes que en el conflicto, en un conflicto, en un caso específico, así como también su tercero que no interviene continuamente, pero sí cuando es necesario mediar para dirimir el conflicto. También tenemos el que va relacionado, o sea que porque si las partes no interactúan entre sí, no se llegará a ningún acuerdo. Y otra característica es que tenemos que es una construcción social. ¿Y qué quiere decir esto? Que es los conflictos siempre van a estar en la vida del ser humano, pero dirimir estos conflictos y solucionarlos es un progreso y el humano siempre busca nuevas formas de métodos para dirimir conflictos, para llevar a una forma más pacífica y vivir pacíficamente. Pues la más obvia es la incompatibilidad de los intereses de las partes por la cual se inicia el conflicto, y que es la implicación de un esfuerzo intelectual, y es que los involucrados tienen una postura frente al problema y ya puede ser pacífica o violenta para defender sus puntos. Y otra que es en general es que es permanente, y es que siempre va a estar en la vida del ser humano, ya que por ser sociable eh, está muy arraigado y muy entrelazado con el conflicto. Y para el campo social y psicológico, podemos decir que
se relacionan todas las características anteriores o más la permanente se podría notar, ya que en el campo social y psicológico es que nos dan a entender que estamos rodeados de conflicto y que este es parte de la vida del ser humano y que todos debemos estar encaminados a dialogar, a buscar acuerdos y formas no violentas de acabar con ellos. Ya que ahí notamos uno de sus aspectos sociopsicológicos, es decir, que es natural, que viene con el ser humano, no es inherente a él, y el otro, que buscar formas de negociar no violentas, que es la cultura de la negociación que se ha mencionado ahora en la modernidad, para no entrar en la violencia. Pero esas formas de mediar no siempre van a aplicar porque hay que saber que los conflictos siempre van a ser distintos, que es otra forma, otro aspecto. Por ejemplo, comparar un conflicto de eventos del menor a un conflicto por un accidente vehicular. Son muy distintos y hay distintas formas de mediar, de y por eso es que el conflicto aquí viene otro aspecto, que es que se lo debe mirar desde diferentes perspectivas, según cada uno, pues psicológica, filosófica, jurídicas y políticas. Bueno, muchas gracias, señor William Alexander. Bueno, ahora vamos con una pregunta a Uber Mateo Noguera Enríquez y es la siguiente. ¿Cuál es la clasificación del conflicto, pero en materia general, y el origen de los conflictos? Eh, bueno, muy buenas tardes. De manera general, los conflictos tienen tres clasificaciones y estas pueden ser los conflictos violentos y no violentos, los conflictos competitivos y perturbadores y los conflictos verticales y horizontales. Los conflictos violentos es cuando se da uso de la fuerza o de una amenaza para pues intentar conseguir la solución del conflicto, pero pues esta es casi imposible que se dé por el mismo hecho de uso de la fuerza o de la violencia. Los conflictos no violentos, aquí se usa los medios de la persuasión o de algunos métodos sociales con el fin de solucionar pacíficamente el conflicto y satisfacer los intereses de los involucrados en el conflicto. Los conflictos competitivos se intenta la realización del interés sin que la otra parte logre resolver, a fin de que una de las partes salga derrotada. Y en los conflictos perturbadores, la finalidad u objetivo es la eliminación, expulsión o derrota del oponente. Más que todo, en los perturbadores se intenta hacer daño a la otra parte. En los conflictos verticales se da una desigualdad de poderes económicos o sociales eh, para, para la solución del conflicto. Un ejemplo de esto puede ser el conflicto dado entre un empleador y un empleado, en donde se puede notar que hay pues cierta desigualdad. Y los conflictos horizontales es cuando se da o no existe desigualdad entre las partes inmersas en el conflicto, con el de una buena negociación y pues es más fácil que se dé la solución de un conflicto. La clasificación del conflicto por su origen puede ser los conflictos planificados, inducidos y espontáneos. Los planificados, aquí el conflicto es planeado y está previamente definido. Un ejemplo aquí sería un robo o una toma de guerrillera. En los inducidos tienen origen en antecedentes.
que, y estos antecedentes impulsan o generan desequilibrio para generar una crisis y promover el cambio. Un ejemplo de esto puede ser los paros que se originaron en nuestro país por la inconformidad de la gente ante una reforma tributaria. Y los espontáneos, estos surgen de manera imprevista y aparecen como resultado de la interacción de diferentes variables, que en un momento dado crean una situación o un conflicto. Además, estos no son ni inducidos ni planificados. Estos se dan al momento. Listo. Bueno, muchas gracias, señor Uber Murcia. Bueno, ahora vamos con el señor David Felipe Vallejos, quien le pedimos el favor que nos explique los elementos del conflicto. Y bueno, dentro de los elementos del conflicto encontramos las partes del conflicto. Las partes pueden ser tanto individuales como colectivas. Las partes del conflicto es necesario saber que dentro de un conflicto, saber quién es el convocante, que es la persona que convoca, y quién es el convocado, a quién se convoca, toda vez que no se pueden conciliar derechos ajenos. Tenemos las partes individuales y trata en los casos en los cuales el interés en conflicto es de una persona en particular. También tenemos las partes colectivas, y son esos casos en los que trata que el interés en conflicto es de un grupo de personas, pero que estos no son organizados. De igual manera tenemos la conciencia del conflicto. ¿Y a qué nos hace referencia? Es que todos los conflictos son conciliables. Ya sea, se los puede considerar por la conciliación o por el arbitramiento. En caso de no llegar a un acuerdo, se aplicarán las normas o se aplicará un principio rector donde estará establecido cuál es la disconformidad de ese conflicto. Tenemos también los intereses que se encuentran dentro del conflicto. Y tenemos que tener en cuenta que un conflicto surge por esa incompatibilidad de intereses, por las diferentes posturas que tienen las personas, tanto convocante como convocado. En caso de que no haya incompatibilidad de intereses, no hay conflicto. Tenemos intereses de dos o más partes, y es esa incompatibilidad de intereses le puede pertenecer a dos o más individuos. Entonces, esta relación, ese conflicto lo haría más complejo. Tenemos objetos concretos, y son los casos en los cuales los intereses recaen sobre un objeto en concreto o específico, en los cuales las partes les van a dar un valor, o caso en contrario, se le dará un valor subjetivo de acuerdo a ese objeto. Tenemos los objetos simbólicos. Los objetos simbólicos tenemos que tener en cuenta que la mayoría de objetos son concretos y son tangibles, pero tienen un valor adicional, que es el simbólico, que puede estar antecedido por unos sentimientos o por una circunstancia que lo hacen simbólicamente mejor. Tenemos los terceros dentro del conflicto. ¿Y a qué nos hace referencia? Es que la persona que está involucrada dentro de un conflicto, ese conflicto le va a los terceros en el conflicto son, el conflicto le perjudica tanto a la persona que está interesada dentro del conflicto como también a las personas que lo rodean. Tenemos los terceros beneficiarios dentro del conflicto, y son personas que no intervienen directamente dentro del conflicto, sino que más bien el que éste persista le traerá o será este beneficiario. Después tenemos los terceros protectores dentro del conflicto, y esta es una persona que está ligada directamente en el conflicto, toda vez que se une a una de las partes de la relación conflictual. Tenemos los terceros superiores dentro del conflicto, y son a esas personas a las cuales acuden.
y el fin que ellos buscan es la resolución del conflicto, que el conflicto termine y se resuelva. Y también tenemos los terceros que intervienen dentro de la resolución. Y hay de dos tipos. Los terceros que intervienen dentro de la resolución, que pueden ser los jueces o los árbitros, que esos se encargan de dar una decisión que ponga fin y haga tránsito a causa juzgada lo que sea, al conflicto. Y también tenemos los terceros que son facilitadores. Y dentro de estos encontramos a los conciliadores, en donde lo que se busca es que las partes lleguen a un acuerdo para que se haga la resolución del conflicto. Bueno, muchas gracias, señor David Felipe Vallejos. Ahora volvemos con David Alfonso para preguntarle qué es el magnetismo conflictual, a qué hace referencia el mecanismo alternativo de solución de conflicto y cuál es la nueva tendencia del modernismo. Respecto al magnetismo conflictual, aquí se ve reflejado el tercero como interviniente en el conflicto. Esto por lo general de manera no deseada, ¿no? Y este en sí, como dice su propia palabra magnetismo, se acerca a una de las partes o tiene que colocarse en una de ellas. Y en sí, esta figura como de magnetismo conflictual ayuda al conciliador en la comprensión, digamos, que cumple en el tercero, a fin de resolver, digamos, el conflicto, también a sacar de ello a los involucrados y en sí también a los mismos afectados del magnetismo conflictual. Respecto a las nuevas tendencias del modernismo, digamos, sobre esta definición del conflicto, dice que este ya no es un acto de guerra, como lo habíamos tomado en un ejemplo hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora este es un generador de progreso que intenta, por medio de una manera creativa, resolverlo. Y respecto a la referencia, a qué hace referencia el mecanismo alternativo de solución de conflictos y el pluralismo jurídico, decimos que el mecanismo alternativo, digamos, es la solución de las controversias que se hayan podido generar entre estas partes. Digamos, es así como el derecho aquí participa y influye en estas, de tal manera que estas partes lo aceptan y lo aplican. Y el pluralismo jurídico es la participación de igual manera del derecho, de tal forma que puede dar soluciones formales a través de la evolución del mismo. Y respecto a este, tiene 5 factores, entre los cuales se encuentra el proceso de globalización, la crisis de la justicia oficial y del Estado del Derecho liberal, la dificultad para construir la autonomía entre lo jurídico y lo político, y también los intentos de movilizar el derecho por ciertos agentes y colocarlo. También vemos el surgimiento de nuevos modelos jurídicos y un eventual cambio de paradigma sobre el derecho. Gracias. Bueno, muchas gracias, señor David Alfonso. Bueno, ahora vamos con el señor William Alexander Narváez, quien nos va a responder acerca de qué variables existen en los componentes de la negociación según Hercogen. Pues Harcogen, el autor y negociador norteamericano, nos habla de 3 variables, las cuales son poder, dice que se hace referencia al poder que tiene el conciliador, el tercero, para realizar la conciliación y ayudar a las partes y darles el acta o el acuerdo. La información, también se arraigaría al conciliador, ya que en la audiencia que él preside se aclaran los hechos de las partes para así resolver el asunto. Y tiempo. Y quiere decir que si a un acuerdo se le acabó el tiempo por el cual había sido realizado, él tiene el poder para extender ese tiempo. Para eso, estas son las variables de negociación, pero también tenemos los métodos, que son conocidos como los MASC, que son la conciliación, el arbitraje, la mediación, la transacción.
y estos son métodos de negociación. Y aquí valga por incluir un comentario personal, diría que aquí no se busca terminar los conflictos, sino es más bien buscar los métodos para tratar de hacer que las personas lleven una convivencia en paz. Muchísimas gracias, señor Alexander. Ahora vamos con Uber Mateo Noguera para preguntarle qué son las técnicas de negociación y cuáles son los aspectos básicos de la misma. Bueno, estas técnicas es muy necesario que el conciliador o el tercero facilitador comprenda que negociar es un acto integral de comportamiento y que es esencial que reconozca cuáles son las habilidades, debilidades y fortalezas de cada una de las partes inmersas en el conflicto, con el fin de propiciar una interacción que posibilite un resultado positivo en el proceso. Asimismo, en una negociación están presentes los intereses, los recursos y los valores de cada parte que tiene cada parte del conflicto, y además también tiene que ver las posturas éticas, morales y religiosas para que pues sea un gran conciliador y dé fin a muchos conflictos. Los aspectos básicos de la negociación, estos sirven para promover pues la solución del conflicto ante los terceros, y aquí podemos encontrar primero que todo los intereses, que consiste en todo aquello que motiva a las partes a participar del proceso de negociación. Las opciones que son distintas alternativas de solución que las partes están dispuestas a proponer o a asumir sin sentirse lesionadas con el fin de solucionar el conflicto. En la conciliación es bastante posible para el tercero distribuir varias opciones, lo que no se puede, y estas pues las da a conocer. Por el contrario, en el arbitramiento es probable que las partes no revelen sus opciones para la solución del conflicto. Otro aspecto básico es el compromiso. Estos compromisos o acuerdos pueden referirse al proceso para lograr el acuerdo definitivo al conflicto, con formas o estrategias para evitar futuros conflictos entre las partes. Otro punto importante son las alternativas a la solución, que son las acciones que las partes van a desplegar de manera individual en caso de que el proceso de negociación no produzca resultados positivos. En el proceso de negociación es bueno que las partes conozcan las alternativas con las que cuentan, para que este proceso en un futuro no falle. Otro punto serían las relaciones, que además de la interacción entre los directamente involucrados, la negociación le interesa al entorno en que se mueven estas partes. Muchas veces la negociación eficaz proviene del entorno de la misma y del contexto en el que vive cada parte que está en el conflicto. Los criterios de legitimidad, que es aquello que resulta justo para los intereses de las partes, y la comunicación como punto final entre lo básico, en la cual nos dicen los doctrinantes que sin comunicación es imposible pensar en una solución satisfactoria al conflicto. Listo. Bueno, muchas gracias, señor Uber Mateo. Ahora vamos con el señor David Felipe Vallejos, quien nos va a explicar cuáles son los elementos de la negociación y cuáles son sus características. Bueno,
Los elementos de la negociación, el primer elemento son las partes, es el conflicto de intereses y el querer llegar a un acuerdo entre las partes. Las partes, tenemos que saber, como ya lo hemos venido reiterando, quién es el convocante y quién es el convocado. Las partes pueden ser tanto personas naturales como jurídicas, las cuales tienen o están inmersas en un conflicto. La incompatibilidad de intereses. Para que exista un conflicto, tiene que haber esta incompatibilidad de intereses, las diferentes posturas, las diferentes pretensiones que tienen las partes. Es por ello que ese es un elemento esencial de la negociación. Y el otro es la intención de llegar a un acuerdo. Lo que buscan las partes es, a través de ese consenso, llegar a un acuerdo para la terminación y resolución del conflicto. ¿Cuáles son las características de la negociación? Las características de la negociación son la comunicación. Como ya lo dijo mi compañero, sin esta no podría haber una negociación, toda vez que no habría comunicación entre las partes. Entonces es una característica muy esencial dentro de la negociación. Otra sería el conocimiento de la situación. Y el conocimiento de situación es el dominio sobre la situación que media entre las partes. Este dominio debe ser mutuo por las partes, saber qué se está debatiendo, cuál es el origen de ese conflicto. Otra tenemos el interés de persuasión. Y el interés de persuasión es tanto que la parte, el convocante, persuada al convocado y también el convocado persuada a la parte. Si no existe esa persuasión, estaríamos fracasando en la negociación. Y por último, la incompatibilidad de intereses. Y como ya lo reiteramos en toda esta exposición, los intereses, si no hay incompatibilidad de intereses, no hay conflicto. Porque cuando existen los intereses, es el origen del conflicto. Bueno, muchas gracias, señor David Felipe. Ahora hablamos con David Alfonso, quien nos va a explicar acerca de el conflicto en la época moderna en el campo legal y el conflicto en el contexto social, la dinámica del conflicto y la actitud del conflicto. Bueno, ahora hablando del conflicto en la época moderna y el enfoque legal, hay varias partes que podemos tomar como lo autocompositivo y la heterocompositivo. Lo autocompositivo es que las partes deciden solucionar el conflicto y la heterocompositivo, el juez es el que decide acerca de este conflicto. También podemos ver la descentralización de la justicia y la administración con la creación de las nuevas jurisdicciones. Véase que en la jurisdicción no se debe monopolizar, o en sí podemos decir la administración. Digamos en sí que no se dé solo la administración a un juez, sino que se empleen mecanismos como requisitos para poder llegar a él. También vemos aquí, muy similar, la flexibilidad de la justicia. Dice que la justicia ya no solo se puede brindar mediante un juez, sino también a través de la conciliación, la transacción, y pues seguidamente vemos el uso de los MASC, ¿no? Y dicen que estos se usan a fin de producir soluciones coherentes con el sistema jurídico, y que existen dos formas principales para solucionar los conflictos. La primera, digamos, corresponde a la solución interpuesta por un tercero a las partes, digamos, en la que no solo intervienen en la determinación del contenido de la decisión, sino que los jueces y los árbitros son designados por el Estado. Y lo segundo, las partes constituyen una forma de resolverlo y terminarlo. La segunda forma de solución es cuando las partes juegan un papel protagónico en la resolución de la controversia. Seguidamente también están las disposiciones de acordar y dialogar. También vemos en otra parte los conflictos en el contexto social. Aquí se dan tres, que es el conflicto intrapersonal, el conflicto estructural
y el conflicto axiológico. El conflicto axiológico dice que es provocado por el choque entre las creencias, valores y entre este tipo de conflictos. Está el estructural, que es propio de las relaciones humanas, digamos, como tal es el caso de los contextos económicos, geográficos, temporales, y el conflicto interpersonal. Dice que son productos de las emociones que se producen, como dice, intrapersonal dentro de la persona. Y esto hace que se exteriorice. También vemos la dinámica del conflicto, otro tema, que está entre la escalada, estancamiento y desescalada. Comencemos por la desescalada, digamos que ya es el punto final entre los cuales el conflicto entre estas personas ya están de acuerdo a solucionarlo, después de haber pasado por tantos conflictos. El estancamiento se refiere al punto máximo en el cual las partes no están en ninguna forma dispuestas a negociar. Y la escalada es producto, por así decirlo, del inicio del conflicto hasta llegar al estancamiento. Seguidamente vemos la actitud del conflicto, entre los cuales está la competición, la evasión, la acomodación y la cooperación. En la competición podemos decirlo, podemos tomarlo como un gano-pierdes. Gano derechos, el otro pierde derechos. La evasión, pierdo-pierdes. Bueno, los dos perdemos derechos también. La acomodación, pierdo ganas, igualmente. Y la cooperación, gano ganas. Eso sería. Bueno, muchas gracias, David Alfonso. Ahora nos vamos con la última pregunta al señor William Alexander. Y la pregunta es, ¿qué es la escucha activa? Bueno, la escucha activa es una habilidad que debe tener el tercero, el conciliador, el mediador, la cual no se la tiene al momento de decir que porque soy un conciliador o ya tengo un título, ya la tengo, no, se va desarrollando, porque como se dice, no es lo mismo oír que tener una escucha activa, la cual es tener nuestros 5 sentidos enfocados en lo que la persona o la parte que está relatando su hecho o lo que está diciendo, nos está tratando de decir y entenderlo, no solo oírlo. Eso es la escucha activa. Bueno, muchas gracias a los participantes. Bueno, ahora para concluir, para que usted entienda, televidente, el conflicto se da porque el ser humano es un ser sociable por naturaleza y al ser sociable, este se va a encontrar con intereses distintos a los de él, lo que va a conllevar a posibles problemas. Con esto, quiero decir que como el conflicto es inherente a las personas, tiene que existir una forma que permita subsanar ese conflicto. Es por ello que nuestros exponentes hablan acerca de la negociación, pues en la actualidad esta es una práctica que está presente en el día a día, sin importar de su oficio. Es por esto que es importante que usted como televidente conozca acerca de la teoría del conflicto y los métodos alternativos de subsanar esos conflictos, para que si algún día usted se encuentra en un problema, usted no vaya directamente ante un juez para que subsane su conflicto, sino que, por ejemplo, acuda ante un conciliador para que usted les ponga su problema y le brinda formas de subsanar ese conflicto. Bueno, muchas gracias.